Saca esa chatarra de mi campo de tiro. La voz del sargento de primera Marcus Rodríguez retumbó a través del campo de tiro de Fort Benning como un trueno, haciendo que todas las cabezas se giraran hacia la pequeña mujer que estaba de pie en el carril 15. Rachel Thompson, apenas de 1,60 de estatura con su desgastado mono de mantenimiento, aferraba un carabina M4 que parecía haber sobrevivido a la explosión de un artefacto improvisado. Cinta adhesiva enrollada alrededor de la culata, manchas de óxido en el cañón y una grieta que corría por el guardamanos. La competencia anual de tiro había atraído a más de 200 espectadores, desde reclutas novatos hasta oficiales condecorados, todos ansiosos por ver a los Rangers de élite de la base dominar. Pero ahora su atención se centraba en esta oficinista de mantenimiento que se atrevía a estar entre guerreros. «Oye, Rodríguez, parece que alguien saqueó el montón de chatarra». La sargento Madison Hess gritó desde las gradas, su risa cruel cortando el aire de la mañana. La multitud estalló en burlas mientras las manos de Rachel temblaban visiblemente, haciendo que el rifle roto se sacudiera. Marcus se acercó a grandes zancadas, su figura de 1,93 de estatura elevándose sobre Rachel. Su insignia de Ranger brillaba bajo el sol de Georgia mientras gesticulaba despectivamente hacia su arma. «Señora, esto es una competencia profesional, no un evento de caridad para oficinistas que juegan a ser soldados». Rachel no respondió. Simplemente ajustó su agarre en el rifle, sus dedos temblorosos encontrando su posición con una precisión extraña que solo el oficial de campo Williams pareció notar. Algo en su postura, la forma en que sus pies se colocaban sin pensarlo conscientemente, lo hizo inclinarse ligeramente hacia adelante. No tenía ni idea de que esos dedos temblorosos estaban a punto de hacer lo que ni un solo soldado de élite allí podría lograr. Si ver a Rachel soportar esa humillación pública te impactó tanto como a mí, tómate un momento para dar like y suscribirte. Realmente ayuda a que más gente descubra estas historias de fuerza oculta. Y sí, hay un botón de gracias abajo para esos increíbles seguidores que me mantienen en pie. Ahora, volvamos a Rachel, que está a punto de enfrentar aún más burlas de estos supuestos soldados de élite. La mañana había comenzado a las 0430 horas para Rachel. Igual que todas las mañanas durante los últimos 3 meses desde que se había transferido a la división de mantenimiento de Fort Benning. En la tenue luz de su pequeño alojamiento, había seguido su rutina con precisión mecánica. Ducha, uniforme y luego la medicación. Sus manos temblaban mientras abría el frasco de prescripción. El temblor era un compañero constante que hacía que incluso las tareas simples fueran un desafío. La medicación especializada para nervios era costosa, parte de un programa experimental de tratamiento para veteranos de guerra con daño neurológico grave, pero solo atenuaba el temblor, nunca lo detenía por completo. Había llegado al campo de tiro 1 hora antes que nadie, usando su acceso de mantenimiento para recuperar el rifle del contenedor de desecho. Estaba programado para su destrucción. Cañón deformado, culata agrietada, mecanismo del gatillo tan desgastado que tenía casi 1 centímetro de holgura antes de activarse, perfecto para lo que necesitaba. Mientras lo limpiaba en la oscuridad del amanecer, sus movimientos llevaban un eco de algo más profundo. Un ritual realizado miles de veces en lugares donde la precisión significaba supervivencia. Ahora, de pie bajo la dura luz de la mañana con 200 pares de ojos sobre ella, Rachel sentía el peso familiar de ser subestimada, era una herramienta, igual que el rifle roto en sus manos. Déjenlos ver lo que esperaban ver. Una mujer pequeña fuera de su elemento. Manos que no dejaban de temblar. Equipo que pertenecía a un montón de chatarra. ¿En serio, oficial de campo Williams, vas a permitir esto? Marcus se volvió hacia el hombre robusto que dirigía la competencia. Va a lastimar a alguien con esa basura, probablemente a sí misma. Williams vaciló, su rostro curtido arrugado por la preocupación. Había dirigido competencias en Fort Benning durante 15 años, visto pasar a miles de soldados, y algo en esta oficinista de mantenimiento lo inquietaba. La forma en que había verificado la recámara del rifle al llegar, no el movimiento torpe de un aficionado, sino una verificación suave del latón que hablaba de memoria muscular. Aún así, las regulaciones eran regulaciones. Señora, voy a necesitar inspeccionar esa arma, dijo Williams, acercándose.
Protocolos de seguridad. Rachel se la entregó sin protestar, observando mientras él examinaba el rifle con creciente incredulidad. El cañón estaba deformado de verdad. Podía verlo a simple vista. La culata estaba unida con cinta adhesiva que parecía haber sido aplicada meses atrás. El gatillo, cuando lo probó, tenía tanta holgura que era casi inutilizable. Esta arma no es apta para el servicio, anunció Williams. No puedo permitir. Revise las regulaciones, señor. Rachel interrumpió suavemente, su voz se escuchaba a pesar de su tono bajo. Sección 4.3.2. Cualquier rifle que pueda cargar y disparar munición estándar de la OTAN está permitido en la competencia, independientemente de su condición. Williams parpadeó, sorprendido. La mayoría de los soldados no conocían las regulaciones de la competencia tan a fondo. Demonios, la mayoría de los oficiales de campo no las conocían tan bien. Cargó una ronda, apuntó el rifle hacia el campo y disparó. El tiro salió desviado, como se esperaba con ese cañón deformado, pero disparó. Técnicamente tiene razón, dijo Williams a regañadientes, devolviéndole el rifle. Pero señora, no va a acertar a nada con esto. Ya veremos, respondió Rachel, verificando la recámara de nuevo con ese mismo movimiento suave que hizo fruncir el ceño a Williams. ¿Dónde había visto esa técnica exacta antes? Marcus no estaba dispuesto a dejarlo pasar. Su escuadrón había dominado esta competencia durante 3 años seguidos, y la idea de que una oficinista de mantenimiento se burlara de su evento era inaceptable. Se acercó más, usando su tamaño para intimidar, una táctica que había funcionado con innumerables reclutas y suboficiales junior. Escucha, mantenimiento, gruñó, su aliento caliente en su rostro. Esta competencia tiene una tradición orgullosa. Rangers, fuerzas especiales, guerreros reales, no lo que sea que pienses que eres. Así que, ¿por qué no tomas tu pequeño proyecto de manualidades y pagué mi cuota de inscripción?, dijo Rachel simplemente, sin retroceder ni un centímetro. Tengo derecho a competir. Su respuesta calmada solo enfureció más a Marcus. Estaba acostumbrado a que la gente se acobardara cuando se ponía en su cara, acostumbrado a que su presencia física terminara las discusiones antes de que comenzaran. Pero esta mujer pequeña solo estaba allí, esas manos temblorosas aún logrando sostener el rifle con algo que parecía casi confianza. Bien, escupió Marcus, pero cuando te avergüences ahí fuera, recuerda que intenté salvarte la humillación. Se volvió hacia su escuadrón, alzando la voz para que toda la multitud pudiera oír. Chicos y chicas, parece que tenemos un acto de calentamiento. Mantenimiento quiere jugar a ser soldado. La risa que recorrió la multitud fue áspera, burlona. Sacaron teléfonos. La gente ya grababa lo que asumían sería un fracaso espectacular. En la era de las redes sociales, la humillación podía volverse viral en minutos y varios espectadores ya estaban creando sus subtítulos. La sargento Madison Hayes, segunda al mando de Marcus, tenía su teléfono en alto y narraba a sus 20.000 seguidores de Instagram. Bien, familia, no van a creer esto. Alguna oficinista acaba de aparecer en nuestra competencia de élite con un rifle unido con cinta adhesiva. Esto va a ser oro cómico. Sigan mirando. El soporte especializado para muñeca de Rachel captó la luz mientras ajustaba su agarre. El dispositivo contenía tecnología de estabilización nerviosa de grado militar. Originalmente desarrollado para cirujanos de combate operando bajo fuego, pero adaptado para veteranos de guerra con daño nervioso grave. La construcción de fibra de carbono con ajustes microservo podía compensar temblores de hasta 8 hercios de frecuencia, permitiendo control motor preciso a pesar del trauma neurológico permanente que normalmente acabaría con la carrera de cualquier tirador. Para la multitud, solo parecía algún tipo de dispositivo médico. Más prueba de su inadecuación para la competencia. Asignación de carriles, llamó Williams, intentando recuperar el control de la situación. El formato de la competencia era simple. 20 carriles, múltiples rondas de dificultad creciente. Tiro de precisión primero, luego fuego rápido, blancos móviles y finalmente la ronda de drones que se había agregado solo el año pasado.
Nadie había logrado acertar a más de 3 de los 5 drones de alta velocidad. Y ese récord pertenecía a un equipo de operaciones especiales disparando en tándem. Rachel se dirigió al carril 15, pero Marcus se interpuso en su camino. Espera ahí, mantenimiento. Los tiradores de élite tienen prioridad en los carriles. Puedes tomar lo que quede después de que los soldados reales elijan. Así no funciona la asignación de carriles, dijo Rachel en voz baja. Es primero en llegar, primero en servir después del orden de registro. ¿Están oyendo esto? Marcus se volvió hacia su escuadrón, incrédulo. Mantenimiento me está citando regulaciones ahora. Piensa que es una experta. El cabo Derek Chun, el especialista en armas del escuadrón, rió ásperamente. Tal vez leyó el manual mientras limpiaba los baños. Oye, mantenimiento, sabes que hay una diferencia entre leer sobre tiro y hacerlo de verdad, ¿verdad? Déjenla en paz, dijo una voz pequeña cerca. La soldado Elena Rodríguez, apenas salida del entrenamiento básico, estaba cerca de la mesa de equipo. Había sido asignada para ayudar con la configuración de la competencia y había observado todo el intercambio con creciente incomodidad. ¿Qué dijiste, soldado? Madison se volvió hacia la joven soldado. ¿Tienes algo que decir? Elena tragó saliva con dificultad pero mantuvo su posición. Dije, déjenla en paz, sargento. Tiene derecho a competir. Oh, miren eso. El especialista Taylor Brooks intervino, acercándose al grupo. Como sargento de suministros de los Rangers, tenía acceso a todo el equipo y se complacía particularmente en asegurarse de que los no Rangers obtuvieran lo peor de todo. La novata defendiendo a mantenimiento. ¡Qué lindo! Pájaros de un plumaje, supongo. Los inútiles defendiéndose entre sí. Rachel miró a Elena, un destello de algo pasando por sus ojos. Gracias, soldado, pero puedo manejar esto. ¿Oh, puede manejar esto? Marcus se burló, alzando la voz. ¿Oyeron eso, todos? Mantenimiento puede manejar esto. Pateó la bolsa de rango de Rachel, enviándola rodando. Ops. Lo siento. Estas cosas pasan cuando estás en un lugar donde no perteneces. La munición en la bolsa de Rachel se esparció por el concreto. Munición estándar, nada especial, pero la forma en que se arrodilló para recogerla hizo que varios veteranos de guerra en la multitud intercambiaran miradas. No solo agarraba puñados como la mayoría haría. En cambio, recogía las rondas en un patrón específico, verificando cada una con una inspección visual rápida antes de colocarla en el contenedor. Era el tipo de cosa que solo hacías si habías estado en situaciones donde una sola ronda mala podía significar la diferencia entre vivir y morir. El sargento mayor John Harrison, observando desde la plataforma elevada reservada para suboficiales senior, se inclinó ligeramente hacia adelante. Algo en la forma en que se movía, la forma en que esas manos temblorosas aún lograban movimientos tan precisos, activó un recuerdo que no podía ubicar del todo. Había visto ese tipo de movimiento antes, esa combinación particular de nervios dañados y precisión arraigada. ¿Pero dónde? El sol de la mañana subía más alto, el calor de Georgia ya comenzando a acumularse, el campo de tiro se extendía ante ellos, 20 carriles, cada uno con puntuación electrónica, marcadores de distancia hasta 600 metros. Para las rondas de largo alcance, se moverían al rango extendido, pero la primera fase probaría el tiro básico a 100 metros. Debería ser un juego de niños para Rangers que entrenan constantemente. Imposible para una oficinista de mantenimiento con un rifle roto y manos temblorosas. Williams miró su reloj. 0800 horas. Bien, gente. Vamos a comenzar esta competencia. Primera ronda, tiro de precisión. 10 rondas, 100 metros, 2 minutos. La puntuación más alta avanza a la siguiente ronda. La multitud se acomodó en las gradas, teléfonos en mano, listos para capturar lo que asumían sería un fracaso espectacular. Entre ellos, la capitana Sarah Kemp de la oficina del juez abogado general se sentó en silencio, tomando notas en un pequeño libro. No estaba allí por la competencia, no exactamente.
Últimamente había habido preguntas, discrepancias en algunos informes, y a veces la mejor inteligencia venía simplemente de observar cuando la gente no sabía que estaba siendo vigilada. Rachel finalmente llegó al carril 15, colocando su desgastada bolsa de rifle en el banco. Mientras sacaba su esterilla de tiro, una estándar emitida, deshilachada en los bordes, Taylor Brooks se acercó con aire despreocupado. «Oye, mantenimiento», llamó lo suficientemente alto para que todos oyeran. «¿Estás segura de saber por qué extremos salen las balas? Aquí, déjame ayudarte». Alcanzó el rifle de ella, pero Rachel lo movió suavemente fuera de su alcance. «Lo tengo, gracias», dijo, su tono neutral. «Vamos, no seas así», insistió Taylor. «Estoy tratando de ayudar. Mira, esta cosa aquí se llama gatillo». Y accidentalmente a propósito derribó su caja de munición, enviando rondas esparciéndose de nuevo. «Oh, hombre, soy tan torpe hoy. Lo siento». Jaque Rivera, el más joven del escuadrón de Marcus, rió nerviosamente. Solo había estado con los Rangers durante 6 meses, aún tratando de probarse a sí mismo, y seguir lo que hacían los miembros senior parecía el camino a la aceptación. «Sí, mantenimiento. Tal vez deberías quedarte cambiando aceite y dejar el tiro a los profesionales». La multitud se lo estaba pasando en grande. Esto era mejor de lo que habían esperado. No solo un fracaso en camino, sino todo un espectáculo. El conteo de espectadores en el streaming en vivo de Madison había subido a 3.000. Todos esperando ver a la oficinista de mantenimiento humillarse. «Espera, ¿notaste cómo el temblor de Rachel se detiene exactamente cuando toca el gatillo? Algo no cuadra aquí. Deja un comentario si lo notaste también, o si alguna vez la gente te ha juzgado completamente mal tus habilidades». Mientras tanto, los Rangers están a punto de escalar su acoso. El primer detalle que la mayoría de la gente pasó por alto fue la forma en que Rachel desplegó su esterilla de tiro. No fue el volteo casual que la mayoría de los soldados usaban, sino un método específico. Esquinas primero, luego el centro, verificando escombros que pudieran afectar la estabilidad. Sus manos temblorosas se movían con propósito. Cada sacudida de alguna manera incorporándose al siguiente movimiento como una extraña danza de nervios dañados y memoria muscular. El coronel Robert Patterson acababa de llegar al campo de tiro, su ayudante le había informado sobre algún disturbio en la competencia. Como el oficial senior presente, era su responsabilidad asegurar el buen orden. Pero lo que vio cuando subió a la plataforma de observación lo hizo pausar. Una oficinista de mantenimiento siendo acosada por Rangers desafortunadamente no era lo suficientemente inusual como para justificar su intervención directa. Pero algo en el porte de la mujer captó su atención. «¿Quién es esa?», preguntó a Williams, quien se había unido a él en la plataforma. «Rachel Thompson, señor. División de mantenimiento, transferida aquí hace 3 meses». Patterson sacó su teléfono. Accediendo al sistema de personal de la base. «Thompson. Rachel E4 especialista mantenimiento. Asignaciones previas redactadas». Frunció el ceño. No era inusual que ciertas asignaciones fueran clasificadas, pero para una oficinista de mantenimiento. Miró más de cerca su registro de servicio. Vacíos. Vacíos de años que no estaban explicados. Tiempo en servicio no coincidía con su rango. Algo no cuadraba. Abajo en el campo de tiro, la ronda de precisión estaba a punto de comenzar. Los tiradores tomaron sus posiciones. La mayoría eligiendo la posición estable prono con soportes de sacos de arena. Los Rangers confiados en sus habilidades. Algunos incluso optando por las posiciones más desafiantes de sentado o arrodillado para presumir. Rachel se acomodó en prono, pero su configuración era diferente. Donde otros usaban sacos de arena para apoyar su rifle, ella construyó lo que parecía un sistema de soporte innecesariamente complejo usando su mochila, esterilla e incluso la caja de munición. Para el observador casual, parecía sobrecompensación por sus manos temblorosas. Para los pocos que realmente entendían el tiro de largo alcance, era una plataforma estable improvisada en el campo que contaba con deriva del viento, armónicos del cañón y las características balísticas específicas de un cañón deformado.
¿Qué demonios está haciendo?, murmuró Dererica Marcus. ¿Construyendo un fuerte? Marcus resopló. Probablemente lo vio en una película. Mira cómo tiemblan sus manos. Tendrá suerte si acierta al papel, y menos al blanco. Carl Harrison, aún observando desde la plataforma, se había quedado muy quieto. Había visto esa configuración exacta antes, años atrás, en un lugar que no existía oficialmente. Observando operadores que no existían oficialmente preparándose para tiros que nunca serían registrados oficialmente. El recuerdo era borroso. Vacíos inducidos por clasificaciones haciendo difícil recordar detalles. Pero el método era inconfundible. El campo está caliente, anunció Williams. Tiradores, tienen 2 minutos. Disparen cuando estén listos. Los Rangers abrieron fuego inmediatamente. Tiros confiados resonando en rápida sucesión. Eran buenos. Muy buenos. Agrupaciones apretadas apareciendo en sus blancos. La mayoría de los tiros en los anillos 9 y 10. Esto era lo que hacían. Para lo que entrenaban constantemente. Rachel no disparó. En cambio, yacía perfectamente quieta, esas manos temblorosas de alguna manera estables en el rifle. Su respiración se ralentizó, el temblor siguiendo un ritmo que parecía sincronizarse con su latido. Pasaron 10 segundos. 20, la multitud comenzó a murmurar. ¿Estaba congelada? ¿Teniendo dudas? Oye, mantenimiento, llamó Madison. ¿Te asustan los ruidos fuertes? ¿Quieres que alguien te tome la mano? Aún así, Rachel no disparó. Estaba leyendo el viento. No las banderas obvias que todos usaban, sino los indicadores sutiles, el brillo del calor en el concreto, la forma en que un pedazo de papel aleteaba cerca de la línea de blancos, el patrón de motas de polvo en el aire. Sus nervios dañados no podían mantener sus manos estables, pero su mente calculaba ajustes con precisión mecánica. A los 30 segundos, disparó su primer tiro. El sistema de puntuación electrónica registró inmediatamente. Anillo 10, muerto en el centro. Tenía que ser suerte. Eso es lo que todos pensaron. Con ese rifle roto, esas manos temblorosas, no había forma de que pudiera hacerlo de nuevo. Disparó otra vez. Anillo 10. Tan cerca del primer tiro que parecían un solo agujero ligeramente agrandado. La risa de la sección de Rangers se acalló ligeramente. Dererick bajó sus binoculares, frunciendo el ceño. El viento debe haberse calmado, murmuró. Tercer tiro, anillo 10. El grupo ahora era más pequeño que lo que la mayoría de los Rangers estaban disparando con sus rifles de grado de competencia perfectamente mantenidos. Para el quinto tiro, creando un solo agujero irregular en el centro del blanco, todo el campo de tiro se había quedado en silencio, excepto por el sonido de los disparos. El carril de Rachel atraía atención no por fracaso, sino por éxito imposible. Harrison sacó sus propios binoculares, enfocándose no en el blanco, sino en Rachel misma. La forma en que cronometraba sus tiros entre latidos, la forma en que parecía disparar durante la pausa microscópica en su patrón de temblor. Era más que hábil. Era artístico. El sistema de puntuación electrónica utilizaba tecnología avanzada de seguimiento balístico con cámaras de alta velocidad capturando trayectorias de proyectiles a 10.000 cuadros por segundo. Originalmente desarrollado para evaluación de entrenamiento de operaciones especiales, el sistema podía diferenciar entre suerte y habilidad analizando patrones de tiros, control del gatillo y microajustes que separaban a tiradores aficionados de profesionales que habían disparado cientos de miles de rondas en condiciones de combate. Los datos apareciendo en el monitor de Williams contaban una historia que no debería ser posible. Control perfecto del gatillo a pesar del temblor visible. Colocación de tiros que contaba con una deformación del cañón que debería hacer imposible la precisión. Santo cielo, respiró Williams, mirando los datos. Está compensando una deriva de 3,7 pulgadas a 100 metros en tiempo real sin ajustes de mira. Patterson se inclinó para mirar la pantalla, su rostro palideciendo ligeramente. Ese tipo de cálculos, ese nivel de compensación balística instintiva, no venían de un manual. Venían de la experiencia.
El tipo de experiencia que dejaba cicatrices tanto visibles como invisibles. Rachel disparó su última ronda, otro anillo 10, y aseguró su rifle, el movimiento suave a pesar del temblor. Tiempo total 1 minuto 47 segundos. Puntuación total 100 de 100. Con un rifle roto que no debería haber podido acertar al lado ancho de un granero. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marcus fue el primero en recuperarse, su voz demasiado alta en el silencio. Mal funcionamiento del equipo, declaró. El sistema de puntuación debe estar fallando. No hay forma de que mantenimiento acaba de superar a la mitad de mi escuadrón con esa chatarra. El sistema funciona bien, dijo Williams, ejecutando un diagnóstico. Puedo mostrarte el footage de alta velocidad si quieres. Cada tiro rastreado perfecto. Entonces hizo trampa, dijo Taylor, pero su voz carecía de convicción. ¿Cómo haces trampa cuando todos están mirando? ¿Cuándo cada tiro es grabado por múltiples cámaras? Tiros de suerte, añadió Madison débilmente. Cualquiera puede tener suerte una vez. Pero los veteranos de guerra en la multitud sabían mejor. La suerte podría darte un buen tiro, quizás 2. 10 tiros perfectos en menos de 2 minutos con un rifle roto y manos dañadas por nervios no era suerte. Era algo más por completo. Elena Rodríguez se permitió una pequeña sonrisa. Había estado observando a Rachel por la base durante semanas, notado cosas que otros pasaban por alto. La forma en que se movía a través del parque motor con espaciamiento táctico, la forma en que verificaba esquinas al entrar en edificios, un hábito tan arraigado que era inconsciente. La forma en que podía desarmar y rearmar cualquier sistema de armas en la armería más rápido que los armeros mismos, a pesar de esas manos temblorosas. Segunda ronda en 5 minutos, anunció Williams, fuego rápido. 30 rondas en 30 segundos. Cambios de cargador requeridos. Esto sería diferente. El tiro de precisión era una cosa, pero el fuego rápido requería un conjunto de habilidades completamente diferente. Con esas manos temblorosas, seguramente Rachel no podría mantener ninguna precisión con velocidad. Marcus recuperó su arrogancia, acercándose al carril de Rachel. Buenos tiros de truco, mantenimiento, pero el fuego rápido es un juego completamente diferente. Aquí es donde los soldados reales se separan de los aspirantes. Rachel estaba verificando sus cargadores, y de nuevo, los veteranos notaron cosas. No solo buscaba daños obvios. Verificaba labios de alimentación por rebabas microscópicas, probaba la tensión del resorte, los arreglaba en un orden específico. Sus movimientos eran económicos, purposeful, hablando de repeticiones innumerables en lugares donde un cargador malo significaba muerte. «Sabes», dijo Derek lo suficientemente alto para que la multitud oyera. «Oí que mantenimiento aquí solicitó la escuela de Rangers una vez, fue rechazada antes de llegar al comité. Supongo que algunas personas simplemente no pueden aceptar lo que son». Era una mentira, por supuesto. Rachel nunca había solicitado la escuela de Rangers. Su entrenamiento había sido algo completamente diferente en lugares que no aparecían en ningún mapa bajo instructores cuyos nombres estaban clasificados más allá del nivel de autorización de cualquier ranger. Pero ella no lo corrigió. Déjenlos pensar lo que quisieran. El ejercicio de fuego rápido era simple en concepto, brutal en ejecución. 3 cargadores, 10 rondas cada uno. Blancos aparecerían a distancias variables, 50, 100, 150 metros. La puntuación era una combinación de precisión y tiempo. La mayoría de los soldados lograban disparar sus rondas en el límite de tiempo, pero sacrificaban precisión por velocidad. Los Rangers se enorgullecían de encontrar el equilibrio. «Tiradores listos», llamó Williams. Rachel cargó su primer cargador y aquellos observando de cerca vieron algo interesante. A pesar del temblor en sus manos, el cargador entró suave como seda. Sin torpezas, sin vacilaciones. La memoria muscular era tan profunda que el temblor casi parecía ayudar. El cargador encontrando su lugar en el pozo como agua fluyendo cuesta abajo. En espera. Fuego. El campo de tiro erupcionó con disparos. Los Rangers dispararon rápido, pares controlados. La técnica estándar militar.
2 tiros, evaluar, 2 tiros, evaluar. Profesional, competente, efectivo. El tiro de Rachel era diferente. Donde otros disparaban en pares, ella disparaba en corrientes fluidas. No el rociado y rezado de aficionados, sino ráfagas controladas que seguían un patrón que solo ella podía ver. Sus manos temblorosas de alguna manera encontraban estabilidad en el movimiento. Cada sacudida convirtiéndose en parte del ritmo de tiro. Cambio de cargador a 10 rondas. Donde los Rangers tomaban 2 segundos sólidos para soltar, recargar y readquirir, el cambio de Rachel fue tan rápido que varias personas lo perdieron. El cargador vacío ni siquiera había tocado el suelo antes de que el nuevo estuviera colocado y ella estuviera disparando de nuevo. ¿Qué demonios?, empezó a decir Taylor y luego se detuvo porque lo que veía no tenía sentido. Cada tiro estaba en el blanco. No solo acertando a los blancos, sino acertándoles en patrones específicos. A los blancos de 50 metros les disparaba en la cabeza. A los de 100 metros en el centro de masa. A los blancos de 150 metros les acertaba en un patrón que los habría incapacitado si hubieran sido amenazas reales. Pelvis, centro de masa, cabeza. Esto es todo. El momento en que todo cambia. Si conoces a alguien que ha sido subestimado por cómo se ve o lo que lleva, comparte esto. Necesitan ver lo que pasa después porque esa demostración de combate cuerpo a cuerpo está a punto de exponer todo. Harrison tenía su teléfono fuera ahora, enviando mensajes rápidamente. Su mensaje fue corto, encriptado, y fue a una lista muy específica de contactos. Patrón fantasma confirmado en el campo principal de Benning. Vengan ahora. Las respuestas llegaron inmediatamente. Fuera lo que fuera el patrón fantasma, era lo suficientemente significativo como para poner en movimiento a varios personal de operaciones especiales retirados de inmediato. Rachel terminó su fuego rápido con 3 segundos de sobra. 30 rondas disparadas, 30 aciertos, y no solo aciertos. Colocación de tiros devastadoramente efectiva que hablaba de memoria muscular ganada en lugares donde fallar significaba morir. La multitud ya no reía. Madison había detenido el streaming en vivo, su teléfono colgando olvidado en su mano. Incluso Marcus se había quedado en silencio, su rostro sonrojado, no de ira ahora, sino de algo que podría haber sido el comienzo del miedo. Porque estaban empezando a darse cuenta de algo. Esto no era una oficinista de mantenimiento que tuvo suerte. No era alguien jugando a ser soldado. Era algo más por completo. Y no tenían idea de lo que habían estado burlándose. Tiempo de descanso, anunció Williams, su voz ligeramente inestable. Tercera ronda en 15 minutos. Rachel aseguró su rifle y se puso de pie, esas manos temblorosas aún visibles mientras tomaba un sorbo de su botella de agua. Había estado disparando por menos de 10 minutos en total, pero ya la dinámica había cambiado. Donde antes la gente había estado ansiosa por burlarse, ahora observaban con curiosidad cautelosa. El coronel Patterson había descendido de la plataforma y se abría camino a través de la multitud. Su movimiento purposeful. Había hecho algunas llamadas propias, pedido algunos favores, y lo que había aprendido había cambiado esto de un simple problema de competencia a algo potencialmente mucho más significativo. La terapia postmisión de Rachel había incluido un tratamiento revolucionario de neuroplasticidad originalmente desarrollado para astronautas lidiando con degradación neural inducida por el espacio. El programa integral combinaba estimulación eléctrica dirigida con protocolos de reentrenamiento cognitivo, permitiendo a veteranos de guerra recablear vías neurales dañadas y recuperar control motor previamente pensado perdido permanentemente. Aunque los costos del tratamiento excedían los límites de cobertura de la mayoría de los seguros médicos civiles, el temblor que todos veían como debilidad era en realidad evidencia de alguien que había sobrevivido a algo que debería haberla matado, luego luchado a través de años de terapia para recuperar incluso esta función. Marcus se acercó a Rachel durante el descanso, pero su arrogancia se había ido. Algo en el cambio de la multitud había penetrado incluso su grueso cráneo. Esto no estaba yendo como se suponía. Escucha, mantenimiento, empezó. Pero las palabras no salían tan fácilmente ahora. Ese rifle tuyo es peligroso. Estoy pensando en presentar una queja de seguridad por el bien de todos.
¿Entiendes? Rachel lo miró, y por primera vez, realmente lo miró. No los ojos bajos de alguien siendo acosada, no la mirada desafiante de alguien luchando de vuelta, sino la mirada estable y evaluadora de un depredador decidiendo si la presa valía el esfuerzo. Haz lo que creas mejor, sargento, dijo en voz baja. Algo en su tono hizo que Marcus diera un paso atrás involuntario, porque debajo de las palabras educadas había algo más, algo que sugería que ella había lidiado con cosas mucho más peligrosas que un suboficial acosador y las había encontrado insuficientes. El tiempo de descanso se llenó de conversaciones en voz baja. Veteranos comparando notas, tratando de ubicar donde habían visto ese patrón de tiro antes. Oficiales haciendo llamadas discretas. Los Rangers agrupados juntos, su confianza anterior evaporándose al darse cuenta de que podrían haber cometido un error terrible. Y a través de todo, Rachel se sentó en silencio en un banco, verificando su rifle con esas manos temblorosas, preparándose para la siguiente ronda. Había venido aquí con un propósito, y avergonzar a algunos acosadores no era eso. Pero si insistían en hacerse obstáculos, pasaría a través de ellos igual que había pasado a través de todo lo demás que se había interpuesto entre ella y su misión. La verdad estaba saliendo pieza por pieza, pero la revelación completa aún estaba por venir. Y cuando llegara, cambiaría todo lo que estas personas pensaban que sabían sobre la fuerza, sobre los guerreros y sobre el precio que algunas personas pagan para proteger a otros. La tercera ronda era blancos móviles, y mientras la multitud se reagrupaba, había una energía diferente en el aire. Esto ya no era entretenimiento. Era algo más. Algo que hacía incómodos incluso a soldados endurecidos porque estaban empezando a sospechar que habían estado burlándose de alguien que había ganado sus cicatrices de formas que no podían imaginar. Y tenían razón en tener miedo. La ronda de blancos móviles estaba a punto de comenzar y la atmósfera en el campo de tiro de Fort Benning había cambiado de burla a anticipación tensa. Rachel Thompson se sentó en silencio en el banco, sus manos temblorosas verificando metódicamente su rifle roto por tercera vez. La multitud observaba cada movimiento suyo ahora, teléfonos aún fuera, pero por razones diferentes. Sentían que estaban presenciando algo extraordinario, incluso si aún no entendían qué. Williams carraspeó, su voz resonando a través del campo. Blancos móviles, distancias variables 60 segundos. Los blancos aparecerán al azar entre 50 y 200 metros. La velocidad aumenta con cada acierto. Marcus y su escuadrón se habían reagrupado durante el descanso. Subrevado anterior reemplazado por algo más duro, más desesperado. No podían permitirse ser superados por una oficinista de mantenimiento. No con su reputación, no con lo que significaría para su posición en los Rangers. Tuvo suerte, insistió Dererick. Pero incluso él no sonaba convencido ya. Nadie dispara así con daño nervioso. Es imposible. Entonces, ¿cómo explicas lo que acabamos de ver?, replicó Madison, su teléfono aún en la mano, pero ya no grabando. El streaming en vivo había terminado abruptamente cuando se dio cuenta de que su burla podría estar revirtiéndose espectacularmente. Tyler Brooks había estado inusualmente callado, su mente corriendo. Como sargento de suministros, tenía acceso a archivos de personal y algo sobre Rachel Thompson lo inquietaba, la forma en que se movía, la forma en que manejaba ese rifle roto. Todo se sentía familiar de alguna manera. El coronel Patterson se había posicionado donde podía observar tanto a Rachel como a la multitud. Sus llamadas durante el descanso habían sido iluminadoras y perturbadoras en igual medida. El registro oficial de Rachel Thompson era delgado, demasiado delgado. Pero cuando había contactado a ciertos contactos, mencionado lo que había presenciado, las respuestas habían sido inmediatas y urgentes. Secuencia de blancos móviles comenzando, anunció Williams. Tiradores listos. El zumbido mecánico del sistema de blancos activándose llenó el aire. A diferencia de los blancos estáticos de rondas anteriores, estos surgirían impredeciblemente, deslizándose a lo largo de rieles, apareciendo y desapareciendo con velocidad creciente. Estaba diseñado para simular condiciones de combate donde las amenazas no se quedaban quietas y esperaban a ser disparadas. Rachel se puso de pie, cargando al hombro su rifle roto. Mientras caminaba a la línea de fuego,
el sargento mayor Harrison notó algo más. No estaba mirando al campo. Sus ojos escaneaban la multitud, catalogando rostros, posiciones, amenazas potenciales. Era sutil, probablemente invisible para la mayoría, pero para alguien que había pasado años en zonas de combate, era inconfundible. El primer blanco surgió a 75 metros, moviéndose de izquierda a derecha a velocidad de caminata. Los Rangers se enfrentaron inmediatamente, sus tiros rastreando el movimiento del blanco. La mayoría acertaron, profesional y competente como siempre. El enfoque de Rachel era diferente. No rastreaba el blanco. En cambio, apuntó a espacio vacío y disparó una vez. El blanco se movió hacia la trayectoria de su bala. Acierto en centro de masa en menos de 2 segundos. Tiro predictivo, del tipo que requería no solo puntería, sino una comprensión intuitiva de movimiento, timing y balística que tomaba años desarrollar. El segundo blanco apareció a 150 metros, moviéndose más rápido. El rifle de Rachel crujió una vez y cayó. Luego 2 blancos simultáneamente, rangos diferentes, velocidades diferentes. 2 tiros tan cercanos que sonaron como uno. Ambos blancos cayeron. La multitud se había quedado completamente en silencio ahora excepto por los disparos. Incluso los Rangers habían dejado de disparar para observar sus propias puntuaciones olvidadas ante lo que estaban presenciando. Porque Rachel no solo estaba acertando a los blancos. Les estaba acertando de formas que no deberían ser posibles. Blancos parcialmente ocultos por barreras, solo una pequeña porción visible. Blancos a rango máximo que su cañón deformado no debería poder alcanzar con precisión. Cada tiro colocado con precisión quirúrgica a pesar del temblor que hacía que sus manos acudieran constantemente. Para cuando la secuencia terminó, había acertado a cada blanco, la mayoría con tiros únicos en 37 segundos. El sistema de puntuación electrónica mostró una puntuación perfecta, pero más que eso, mostró colocación de tiros que habría sido impresionante con un rifle de grado de competencia y manos estables. Santo, alguien en la multitud respiró, luego se contuvo. Williams estaba mirando su monitor. Los datos contando una historia que desafiaba la lógica. El análisis del sistema mostraba compensación por deriva del viento, deformación del cañón, incluso la ligera variación en pesos de carga de munición. Era el tipo de tiro que trascendía la habilidad y entraba en el reino del arte. La ronda final comenzará después de una breve verificación de equipo, anunció Williams, su voz no del todo estable. Blancos de drones. Esta era la ronda que todos habían estado esperando. Los blancos de drones eran una adición nueva. 5 pequeños cuadcópteros programados con maniobras evasivas. Velocidad máxima de 40 millas por hora. El récord actual era 3 drones en 45 segundos. Establecido por un equipo de operaciones especiales de 2 hombres trabajando en tándem. Durante la verificación de equipo, algo más estaba pasando. Vehículos estaban llegando al campo de tiro. SU versus sin marcas con placas gubernamentales. Hombres y mujeres en ropa civil pero con porte militar se unían a la multitud. Harrison reconoció a algunos. Operadores con los que había servido años atrás. Gente que no aparecía en eventos casuales. Rachel estaba verificando su rifle una última vez cuando Marcus hizo su movimiento. Había estado construyéndose durante el descanso, convenciéndose de que todo era un truco elaborado, que no había forma de que una oficinista de mantenimiento pudiera hacer lo que la evidencia sugería. Su orgullo no le permitía aceptar otra posibilidad. Antes de la ronda final, Marcus anunció en voz alta, ¿qué tal una pequeña demostración, combate cuerpo a cuerpo? Después de todo, cualquier soldado real necesita poder luchar sin un arma. La multitud se agitó inquieta. Esto se sentía como escalada, como si Marcus estuviera tratando de salvar su dignidad a través de intimidación física. Eso no es parte de la competencia, empezó a decir Williams, pero Marcus lo cortó. Vamos, será bueno para la moral. Muestra a las tropas lo que los Rangers pueden hacer, a menos que mantenimiento tenga miedo. Se volvió hacia Rachel, su figura de 1,93 elevándose. ¿Qué dices? ¿O solo sabes esconderte detrás de un rifle?
Rachel dejó su rifle con cuidado, esas manos temblorosas precisas en sus movimientos. No vine aquí por esto, dijo en voz baja. Nadie viene buscando una pelea, presionó Marcus, sintiendo lo que pensaba era debilidad. Pero los soldados reales están listos para una de todos modos. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Mantenimiento? ¿Vas a esconderte detrás de regulaciones? La multitud se estaba volviendo incómoda. Esto cruzaba la línea de competencia a algo más. Varios de los observadores recién llegados se movían más cerca, sus expresiones difíciles de leer. El coronel Patterson dio un paso adelante. Sargento Rodríguez, esto es altamente irregular. Está bien, señor, interrumpió Rachel suavemente. Miró a Marcus, y de nuevo, allí estaba esa evaluación de depredador en su mirada. Si el sargento necesita esto, lo complaceré. Marcus sonrió, pensando que había ganado algo. Genial, solo una demostración amistosa. Muestra a estos jóvenes tropas algunas técnicas de combate. Despejaron un espacio frente a las gradas. Marcus se quitó la camisa hasta quedar en camiseta, revelando brazos musculosos cubiertos de tatuajes de Ranger. Se movía con la confianza de alguien que había ganado docenas de combates. Alguien acostumbrado a que su tamaño y fuerza terminaran peleas antes de que comenzaran. Rachel simplemente se quitó su chaqueta de mantenimiento, revelando una camiseta marrón simple debajo. No se estiró, no calentó, solo estuvo allí con esas manos temblorosas a sus lados. ¿Reglas estándar?, preguntó Marcus, ya moviéndose a una postura de combate. ¿Sumisión o knockout? Lo que prefieras, respondió Rachel. Marcus cargó. Era una embestida de toro diseñada para usar su ventaja de tamaño para abrumar inmediatamente. La había usado con éxito docenas de veces contra oponentes más pequeños. Sus manos alcanzaron sus hombros, intentando agarrar y lanzar. Rachel no estaba allí. Se había movido en el último segundo posible. Un pequeño paso lateral que dejó que el momentum de Marcus lo llevara más allá. Pero mientras pasaba, su mano temblorosa tocó su codo, solo un toque, pero redirigió su carga a un tropiezo. Marcus se recuperó rápidamente, girando con un puñetazo roundhouse que habría derribado a la mayoría. Rachel se agachó debajo, pero no de la forma dramática de las películas. Era económico, solo suficiente movimiento para dejar que el puño pasara sobre su cabeza. Deja de bailar y pelea, gruñó Marcus, avergonzado por el fallo. Entró de nuevo, esta vez más controlado, Habs y Crousis, usando su ventaja de alcance. Rachel cedió terreno, no retrocediendo, sino moviéndose en círculo, haciéndolo trabajar por cada ataque. Sus manos aún temblaban, pero su trabajo de pies era perfecto, cada paso calculado. Entonces Marcus tuvo suerte, o pensó que la tuvo. Fingió con un jab izquierdo y lanzó un cross derecho que atrapó el hombro de Rachel, girándola ligeramente. Sintiendo victoria, agarró su camiseta, intentando usarla para leverage y controlar su movimiento y preparar un lanzamiento. La tela se rasgó. El sonido de tela rasgándose fue alto en el silencio repentino. El agarre de Marcus había atrapado el cuello de la camiseta de Rachel, y su tirón violento combinado con su movimiento rasgó desde el cuello hasta el esternón, la tela separándose como si hubiera sido cortada. Y fue entonces cuando todos vieron el tatuaje que cubría la mayor parte de su pecho, empezando justo debajo de sus clavículas y extendiéndose hasta su esternón. Era una obra maestra de tinta negra, intrincada y detallada de una forma que hablaba de horas bajo la aguja. Un águila masiva, alas extendidas, garras agarrando un rifle de francotirador. Pero eran los detalles los que hicieron que la gente jadeara. Los ojos del águila eran huecos, muertos, hablando de pérdida y sacrificio. Cada pluma detallada con precisión que coincidía con el tiro de Rachel. Y si mirabas de cerca, podías ver que cada pluma mayor tenía una inicial pequeña incorporada en el diseño. RCWP. 6 iniciales, 6 plumas. Debajo del águila en letras militares Stark, estaban las palabras muerte desde arriba. Y debajo de eso, más pequeño pero aún visible, Escuadrón Fantasma, Nunquam nunca olvidado. La reacción fue inmediata y visceral.
Varios de los observadores recién llegados se pusieron en atención involuntariamente. El rostro del coronel Patterson se puso blanco como la muerte. El sargento mayor Harrison en realidad dio un paso atrás, su boca formando palabras que no salían. Águila fantasma, susurró alguien, y las palabras recorrieron la multitud como una piedra lanzada en agua quieta. Marcus aún tenía agarrada la camiseta rasgada, pero su agarre se había aflojado. Estaba mirando el tatuaje, su rostro pasando por confusión, reconocimiento y luego algo muy cercano al terror. Porque todos en operaciones especiales sabían sobre el Escuadrón Fantasma. Eran leyendas, mitos, historias contadas en voces bajas sobre operadores que no existían oficialmente, que tomaban misiones que no podían ser reconocidas, que tenían una tasa de éxito perfecta hasta el día en que no. Operación Apagón, la misión que había salido catastróficamente mal. 6 operadores entraron, uno salió. El único superviviente supuestamente había muerto de heridas meses después. Pero siempre había habido rumores. Rumores sobre alguien llamado Fantasma 01, el líder del equipo que había luchado durante 17 horas seguidas para sacar los cuerpos de su equipo, que había sido disparada 11 veces y siguió luchando. Rumores sobre un tatuaje de águila donde cada pluma representaba un compañero caído. Rachel se quedó perfectamente quieta, la camiseta rasgada colgando de sus hombros, el tatuaje expuesto a 200 pares de ojos atónitos. No intentó cubrirse, no mostró vergüenza o pudor. Solo estuvo allí, esas manos temblorosas a sus lados y esperó. Marcus soltó la camiseta como si lo quemara. Tropezó hacia atrás, su boca abriéndose y cerrándose sin sonido. El poderoso Ranger, que había estado tan ansioso por probar su superioridad, de repente parecía muy pequeño y muy joven. Yo no, tartamudeó. No, dijo Rachel en voz baja. No lo sabías. Se cerró la camiseta rasgada lo mejor que pudo, sosteniéndola con una mano. El temblor era más visible ahora, el estrés lo empeoraba, pero no parecía importarle. El coronel Patterson finalmente encontró su voz. Sargento Mayor Thompson, dijo, y su tono era formal, oficial. Fantasma 01, pensé que estabas muerta. Thompson murió, respondió Rachel simplemente. Solo soy mantenimiento ahora. Pero Patterson no lo aceptó. Se volvió para dirigirse a la multitud, su voz llevando la autoridad del mando. Lo que están mirando, dijo, es la sargento mayor Rachel Thompson, es líder de equipo del Escuadrón Fantasma, Fuerza de Tarea 88. 127 muertes confirmadas, 17 despliegues de combate, más medallas que la mayoría de ustedes tienen años en servicio, la mayoría clasificadas tan profundo que no existen oficialmente. La multitud estaba congelada, teléfonos olvidados. Mientras Patterson continuaba, hace 5 años, el Escuadrón Fantasma fue enviado a la Operación Apagón. Detalles de misión clasificada aún sellados. Fueron traicionados. Inteligencia mala los llevó a una emboscada. 6 entraron. 1 salió. Pero no solo sobrevivió. Luchó durante 17 horas sola para recuperar los cuerpos de su equipo. 11 heridas de bala, daño nervioso permanente de una granada de fragmentación. Y cuando finalmente llegó al punto de extracción, llevaba 90 kilos de equipo y restos. Hizo una pausa, mirando directamente a Marcus y su escuadrón. Los Rangers que salvó ese día al tomar esa misión en su lugar. Esa era tu unidad, Sargento Rodríguez. Tus predecesores. El Escuadrón Fantasma murió para que pudieran vivir. El silencio que siguió fue absoluto. Marcus cayó de rodillas, su rostro desmoronándose. El teléfono de Madison cayó al suelo. Dererick se había puesto pálido como la muerte, sus ojos darting entre Rachel y las salidas. Tyler retrocedía lentamente como si el movimiento pudiera hacerlo invisible. Pero fue Jake Rivera, el más joven, quien se quebró primero. «Oh Dios», susurró. «Oh Dios, ¿nosotros qué hicimos?». Rachel lo miró y podría haber habido simpatía en sus ojos. Actuaron basado en lo que vieron, dijo. Un soldado roto con equipo roto. No estaban equivocados. Basta, dijo Harrison de repente, su voz aguda.
Había estado armando piezas, recuerdos encajando en su lugar. Basta de ser noble. Te deshonraron. Se burlaron de tu sacrificio. Ellos no lo sabían, interrumpió Rachel. ¿Y de quién es la culpa? La capitana Kim habló por primera vez, saliendo de la multitud. Su insignia de JAG captó la luz mientras se acercaba. Sargento Thompson, he estado investigando ciertas irregularidades respecto a la operación Apagón, específicamente cómo el enemigo sabía exactamente dónde estaría su equipo. La atención de la multitud cambió, el drama tomando otro giro. Kim continuó, registros financieros muestran depósitos inusuales en ciertas cuentas hace 5 años. Comunicaciones encriptadas que fueron recuperadas, pero nunca investigadas completamente, todas rastreadas de vuelta a Fort Benning, a esta unidad de Rangers. Dererick hizo un sonido como un animal herido. Su mano fue a su arma lateral, pero antes de que pudiera sacarla, Rachel se movió. Manos temblorosas o no, cruzó el espacio entre ellos en un latido, su mano cerrándose sobre la de él, manteniendo el arma enfundada. No lo hagas, dijo en voz baja. No cambiará nada. Lo sabías, jadeó Derek. Lo sabías, y viniste aquí. Sospechaba, corrigió Rachel. La última comunicación de mi equipo mencionó preocupaciones sobre seguridad e inteligencia. Dijo que alguien en los Rangers podría estar comprometido. Después de recuperarme, solicité asignación aquí. Mantenimiento. Nadie mira al mantenimiento. Has estado investigándonos durante 3 meses, dijo Marcus desde sus rodillas, la comprensión amaneciendo. La competencia obligándonos a confrontarte. Necesitaba confirmación, dijo Rachel. Y me la diste, Cabo Chen. Los detalles que mencionaste sobre mi rifle, sobre solicitudes de escuela de Rangers que nunca hice. Solo alguien con acceso a archivos clasificados sabría crear esa mentira específica. Archivos que también contenían parámetros de misión de la operación Apagón. Tyler intentó correr. Logró 3 pasos antes de que uno de los ocupantes de los SU versus sin marcas, moviéndose con facilidad practicada, lo interceptara. Sin violencia, solo una mano en el hombro y una palabra tranquila, y Tyler se detuvo como si hubiera chocado contra una pared. Cabo Chen, especialista Brooks, dijo la capitana Kim formalmente, están bajo arresto por violación del acta de espionaje, conspiración y traición resultando en las muertes de 6 personal de operaciones especiales. Los arrestos ocurrieron rápidamente, profesionalmente. Derek no resistió, parecía casi aliviado. Tyler se derrumbó llorando, balbuceando sobre deudas, sobre presión, sobre no pretender que nadie muriera. La multitud observó en silencio atónito mientras 2 miembros de su unidad de Rangers de élite eran llevados bajo custodia. Marcus aún estaba de rodillas, mirando a nada. Madison estaba congelada, lágrimas corriendo por su rostro. Jake se había sentado duro en el suelo, pareciendo que su mundo había terminado, porque de alguna manera lo había hecho. Todo lo que habían creído sobre sí mismos, su unidad, su lugar en la jerarquía militar había sido destrozado. La ronda de drones, dijo Williams en el silencio, su voz apenas por encima de un susurro. ¿Aún quieres? Rachel miró su camiseta rasgada, luego su rifle roto apoyado contra el banco. Podría terminar lo que empecé. Alguien le encontró una camiseta nueva. Elena Rodríguez, la soldado que había intentado defenderla antes, le ofreció su propia chaqueta. Rachel la aceptó con un asentimiento de gracias, luego volvió al campo de tiro. Los operadores de drones estaban nerviosos ahora, inseguros si debían proceder. Pero Williams, después de recibir un asentimiento de Patterson, dio la señal para comenzar. 5 drones despegaron, inmediatamente comenzando sus patrones evasivos. Se movían en 3 dimensiones, buceando y subiendo, usando su pequeño tamaño y agilidad para presentar blancos casi imposibles. Los mejores francotiradores de operaciones especiales del mundo luchaban por acertar incluso a uno. Rachel recogió su rifle roto, lo verificó una última vez y tomó su postura. Pero era diferente ahora. Donde antes había usado posiciones apoyadas, ahora estaba de pie libremente, rifle alzado, esas manos temblorosas de alguna manera estables en su disfunción.
El primer dron barrió a 40 millas por hora, 9 metros arriba, zigzagueando al azar. Rachel disparó una vez. El dron explotó en una nube de plástico y electrónica. El segundo estaba buceando hacia la tierra cuando su tiro lo atrapó. El tercero se escondía detrás de una barrera, solo las puntas de sus rotores visibles. Disparó a través de la barrera, intuyendo dónde estaría el cuerpo. El cuarto y quinto intentaron trabajar en tándem, uno alto, uno bajo, cruzando caminos para confundir el apuntado. Rachel disparó 2 veces, tan rápido que sonó como un solo informe. Ambos drones cayeron. Tiempo 11,7 segundos. Los 5 drones destruidos. El récord no solo había sido roto. Había sido obliterado. Rachel bajó su rifle, esas manos temblorosas visibles de nuevo ahora que el tiro había terminado. Aseguró el arma y la dejó, luego se volvió para enfrentar a la multitud silenciosa. Vine aquí buscando respuestas, dijo, su voz resonando a pesar de su tono bajo. Las encontré. Mi equipo puede descansar ahora. Caminó a su bolsa de rango y sacó una fotografía desgastada. 6 personas en equipo táctico, rostros oscurecidos por sombras y tiempo, pero el camaradería evidente en sus posturas. Trazó cada figura con un dedo tembloroso. Reynolds, Becker, Chen, Williams, Park, Thompson, recitó. Mis hermanos murieron porque 2 Rangers querían dinero más que honor. Pero murieron como guerreros enfrentando al enemigo, sin saber que habían sido traicionados. Eso es algo. Marcus finalmente encontró su voz. No lo sabíamos. Dios, no lo sabíamos. Si lo hubieran sabido, ¿qué?, preguntó Rachel, genuinamente curiosa. Me habrían tratado con respeto, no se habrían burlado de mi discapacidad, no habrían intentado humillar a alguien que veían como débil. Sacudió la cabeza. Su comportamiento mostró quiénes son. Mi identidad no cambia eso. Pero podemos cambiar, dijo Madison desesperadamente. ¿Podemos? Sí, acordó Rachel. Pueden, pero no por mí. Por la próxima persona que aparezca diferente, rota, luchando. Por el próximo veterano de guerra cuyas cicatrices no son visibles. Por el próximo soldado que no encaja en su imagen de cómo debería verse un guerrero. Empacó su equipo metódicamente, cada movimiento preciso a pesar del temblor. La multitud se apartó mientras caminaba a través de ellos, algunos saludando, otros solo mirando, todos tratando de procesar lo que habían presenciado. El coronel Patterson la interceptó al borde del campo de tiro. Sargento mayor, hay gente que quiere hablar contigo. Gente importante. La investigación, el sacrificio de tu equipo. Todo necesita, he hecho lo que vine a hacer. Rachel dijo, Derek y Taylor enfrentarán justicia. La traición de mi equipo está expuesta. El resto es papeleo. Pero tu carrera, tu rango, el reconocimiento que mereces. Rachel sonrió, y fue la cosa más triste que Patterson había visto jamás. Tengo daño nervioso que significa que me despierto con dolor todos los días. Tengo pesadillas donde oigo a mi equipo muriendo. Tengo culpa de superviviente que la terapia no puede tocar. Lo que no tengo es ninguna necesidad de reconocimiento. Miró de vuelta al campo de tiro a Marcus aún de rodillas a Madison sosteniendo su teléfono roto. A toda la gente tratando de entender cómo lo habían entendido tan mal. Díselo, dijo a Patterson. Díselo que el Escuadrón Fantasma completó su última misión. Díselo que 6 guerreros pueden descansar ahora. Eso es todo lo que importa. Mientras caminaba hacia el estacionamiento, varios de los ocupantes de los SV versus sin marcas se movieron para seguirla. Pero Patterson levantó una mano. Déjenla ir, dijo. Se ha ganado eso. El camión pickup maltratado de Rachel estaba estacionado al final del lote. El mismo vehículo de mantenimiento que había estado conduciendo durante 3 meses. Mientras cargaba su equipo, encontró a Elena Rodríguez esperando junto a la puerta del conductor. Señora, dijo Elena nerviosamente. Solo gracias por mostrarnos, por enseñarnos. Rachel estudió a la joven soldado. Intentaste defenderme cuando importaba antes de saber quién era. Eso toma coraje.
Toma más coraje esconder quién eres para encontrar la verdad, respondió Elena. Rachel consideró esto, luego alcanzó su bolsa y sacó una moneda de desafío. Estaba desgastada, rayada, pero el diseño aún visible. Un águila agarrando un rifle. El emblema del escuadrón fantasma. Agárrate a eso, le dijo a Elena. Recuerda que la fuerza no se trata de tamaño o estabilidad o quién puede gritar más fuerte. A veces la cosa más fuerte que puedes hacer es aguantar. Elena aferró la moneda como un salvavidas. Sí, señora. Rachel subió a su camión, encendió el motor. Mientras se alejaba, miró en el espejo retrovisor una última vez. El campo de tiro estaba en caos. Gente discutiendo, procesando, tratando de dar sentido a lo que había pasado. Pero eso ya no era su problema. Su teléfono, sentado en el asiento del pasajero, zumbó con un mensaje entrante. No lo miró hasta llegar al primer semáforo. El texto era de un número desconocido, solo unas pocas palabras. Otros fantasmas sobrevivieron. Moscú G7. Rachel miró el mensaje por un largo momento. G7. Fantasma 7. Patterson, el miembro más nuevo de su equipo, el cuyo cuerpo nunca había sido encontrado. Sus manos temblaron mientras borraba el mensaje, pero no por daño nervioso esta vez. En el taller de mantenimiento, sus compañeros de trabajo apenas levantaron la vista cuando entró. Era solo Rachel, la supervisora de mantenimiento, que había tomado la mañana libre por alguna cita. No sabían dónde había estado, qué había hecho, qué había revelado. Oye, Thompson, llamó uno. Mater tiene 3 zumbes averiados. Problemas de transmisión. En ello, respondió Rachel, colgando su chaqueta. Fue a su casillero a buscar sus herramientas y encontró a Marcus Rodríguez de pie allí, aún en su equipo de competencia sucio y rasgado. Parecía haber envejecido 10 años en la última hora. ¿Cómo me encontraste?, preguntó. No fue difícil. Solo una supervisora de mantenimiento llamada Thompson en la base. Tragó saliva con dificultad. Necesito decir no, interrumpió Rachel. No necesitas. Sí, insistió Marcus. Mi unidad hace 5 años, nos dijeron que otro equipo tomó una misión de alto riesgo para que pudiéramos descansar. Dijeron que ese equipo no regresó. Nunca nos dijeron quién. Nunca nos dijeron sobre el escuadrón fantasma. Nunca nos dijeron que 6 operadores murieron en nuestro lugar. Rachel estaba callada, esperando. He estado caminando durante 5 años actuando como si fuera el regalo de Dios al ejército, continuó Marcus. Actuando como si mi insignia de Ranger me hiciera mejor que todos. Y todo el tiempo he estado vivo porque guerreros reales murieron por mí. Guerreros de los que me burlé hoy. No podías haberlo sabido, dijo Rachel. Ese no es el punto, replicó Marcus, mostrando el primer destello de líder que podría haber sido. No debería haber necesitado saberlo. No debería haber tratado a nadie como te traté a ti. Rango, unidad, registro de servicio, nada de eso debería importar. El respeto básico no debería ser condicional en el currículum de alguien. Rachel lo estudió. Esas manos temblorosas colgando a sus lados. ¿Qué quieres de mí, sargento? ¿Perdón? ¿Absolución? Quiero saber cómo arreglarlo, dijo Marcus. Cómo honrar lo que tu equipo hizo, lo que sacrificaste. Por primera vez desde el campo de tiro, Rachel sonrió una sonrisa genuina. Deja de ser el soldado que has sido. Empieza a ser el que ellos murieron para salvar. Así es como los honras. Marcus asintió, empezó a irse, luego se volvió. El temblor, el daño nervioso. ¿Alguna vez te arrepientes todos los días?, respondió Rachel honestamente. Pero lo haría de nuevo. Eso es lo que hacen los guerreros. Pagamos el precio para que otros no tengan que hacerlo. Después de que Marcus se fue, Rachel volvió al trabajo. Los zumbes no se arreglan solos y había algo soothing en motores y transmisiones, problemas que podían resolverse con herramientas y conocimiento. Sus manos temblaban mientras trabajaba, pero sabían su negocio. La noticia se extendió por Fort Benning como un incendio forestal.
Para la tarde, todos sabían sobre los eventos de la mañana. La historia creció en el relato, detalles añadidos y embellecidos, pero el núcleo permaneció. Una oficinista de mantenimiento se había revelado como una operadora legendaria, expuesto traidores en los Rangers y recordado a todos cómo se veía el sacrificio real. Madison Hayes publicó un video final en sus redes sociales, su rostro hinchado por el llanto, pero determinada. He estado mostrándoles a todos las cosas equivocadas, dijo a sus seguidores. Hoy aprendí cómo se ve la fuerza real, y no es lo que pensaba. No se trata de tamaño o arrogancia o quien puede burlarse más fuerte. Se trata de una mujer con manos temblorosas que llevó a su equipo a casa. Haré mejor. Todos necesitamos hacer mejor. El video se volvió viral, pero por una vez, por las razones correctas. Tarde esa noche, Rachel se sentó sola en su pequeño apartamento. Los eventos del día reproduciéndose en su mente, la camiseta rasgada estaba en la basura, pero aún podía sentir el aire en su tatuaje expuesto. Aún ver el reconocimiento amaneciendo en todos esos ojos. En su mesa estaba la fotografía del Escuadrón Fantasma, la que llevaba a todas partes. 6 guerreros en su prime, listos para una misión de la que no regresarían. Tocó cada rostro gentilmente. Está hecho, susurró. Pueden descansar ahora. Su teléfono zumbó de nuevo. Otro número desconocido. Casi no lo verificó, pero algo la hizo mirar. El mensaje era corto. Moscú fue una mentira. Pero Viena es real. Tu familia te necesita. Pepe Park. Fantasma 4. El experto en demoliciones cuyo cuerpo había sido tan dañado que lo habían identificado por ADN solo. Sus manos temblaron peor mientras miraba el mensaje. Miró la fotografía de nuevo, a los 6 rostros que había llorado durante 5 años. Luego a sus manos temblorosas, el recordatorio visible de lo que salvarlos le había costado. La investigación estaba terminada. Los traidores capturados. Justicia servida. Pero tal vez la misión no estaba completa después de todo. Rachel tomó su teléfono y escribió una sola palabra de respuesta. ¿Cuándo? La respuesta llegó inmediatamente. Pronto. Sana primero, luego volamos de nuevo. Borró los mensajes, pero esta vez estaba sonriendo porque los guerreros no dejan de ser guerreros solo porque estén rotos. Se adaptan. Aguantan. Encuentran nuevas formas de luchar. Mañana, volvería al taller de mantenimiento. Arreglaría un BS y lidiaría con papeleo y viviría su vida tranquila. Pero en algún lugar allá afuera, fantasmas se agitaban. Y cuando llamaran, respondería. El temblor en sus manos siempre estaría allí. El daño nervioso era permanente. El precio de traer a sus hermanos a casa. Pero como había probado en el campo de tiro, las cosas rotas aún pueden disparar recto. A veces disparan más recto que cualquier cosa entera jamás podría. En sus sueños esa noche, no estaba sola. 6 fantasmas estaban con ella. Y por primera vez en 5 años, estaban sonriendo. La misión no estaba terminada. Solo estaba comenzando de nuevo. Y en algún lugar en Moscú o Viena o donde quiera que la verdad llevara, respuestas esperaban. La historia del Escuadrón Fantasma estaba terminada. Pero las historias de fantasmas, esas eran eternas porque eso es lo que hacen los guerreros reales. Aguantan. Se adaptan. Nunca dejan de luchar por sus hermanos, vivos o muertos. Y a veces, solo a veces, obtienen una segunda oportunidad para salvar a la familia que perdieron. El pensamiento se asentó en los huesos de Rachel como un viejo amigo, familiar y reconfortante, a pesar del dolor que llevaba. Se movió a su ventana, observando las luces de la base parpadear en la distancia como estrellas atadas a la tierra. Fort Benning nunca dormía de verdad. Siempre había alguien de guardia, alguien entrenando, alguien preparándose para guerras que podrían nunca venir o podrían llegar mañana. Igual que ella, la base vivía en un estado constante de preparación, cicatrices y todo. Rachel Thompson, supervisora de mantenimiento, guerrera fantasma, soldado roto con la puntería más estable en Fort Benning, cerró sus ojos y esperó el amanecer.
Su reflejo en la ventana oscura mostraba a una mujer pequeña con ojos cansados y manos que nunca dejaban de moverse, temblando en su danza eterna de nervios dañados y voluntad inquebrantable. Había visto ese reflejo cambiar a lo largo de los años. De la operadora de ojos agudos que había sido a la superviviente rota que se había convertido a esto, lo que fuera que esto fuera, algo entre y más allá, quizás algo que desafiaba categorización fácil. El apartamento estaba quieto excepto por el zumbido del viejo refrigerador y el sonido distante de helicópteros en entrenamiento nocturno. Había elegido este lugar específicamente porque el ruido de helicópteros ya no la desencadenaba. Había tomado 3 años de terapia llegar a ese punto. 3 años de reacondicionar su cerebro para oír Black Hawk sin inmediatamente verificar rutas de salida y contar munición. Ahora el sonido era casi soothing, un recordatorio de que la máquina de guerra continuaba sus rotaciones con o sin su participación. Traería nuevos desafíos, pero estaría lista. Siempre lo estaba. Esa preparación le había costado todo y le había dado todo a cambio. El temblor en sus manos era el precio de la preparación. El costo de ser la que sobrevivió cuando supervivencia significaba llevar 90 kilos de lo que quedaba de su familia a través de 17 horas de infierno. Su terapeuta una vez le había preguntado si se arrepentía de esa elección, si deseaba haberlos dejado atrás para salvarse intacta. La pregunta había sido tan absurda que en realidad se había reído. Un sonido oxidado que sorprendió a ambos. Dejarlos atrás. Habría llevado el doble de peso, el doble de lejos si fuera necesario. Eso es lo que haces por la familia. Eso es lo que los guerreros hacen por los guerreros. Los héroes no siempre usan capas, murmuró a la oscuridad, tocando el tatuaje de águila a través de su camisa. La tinta estaba ligeramente elevada donde las cicatrices más profundas intersectaban el diseño, creando una topografía de sacrificio que conocía por tacto. Cada línea contaba una historia. La bala que había pasado a través de su pecho, fallando su corazón por centímetros. La metralla que había tallado su firma a través de sus costillas. Las quemaduras de la explosión que había tomado a Fantasma 5. Su cuerpo era un manuscrito escrito en tejido cicatricial. Y el águila era su letra inicial iluminada. El comienzo de una historia que se negaba a terminar. A veces usan monos de mantenimiento y llevan a sus muertos en sus corazones. Y a veces eso es exactamente lo que el mundo necesita. No los caballeros brillantes de los carteles de reclutamiento, no los soldados perfectos de las películas de propaganda, sino los rotos que siguen sirviendo. Los que se presentan a trabajar todos los días a pesar de manos que tiemblan y pesadillas que nunca se desvanecen por completo. Los que arreglan un BS y archivan papeleo y prueban que el heroísmo puede ser tan simple como aguantar, tan profundo como negarse a dejar que el daño defina tus límites. El temblor en sus manos continuaba su ritmo, estable como un latido, tan cierto como el amanecer. 4,2 segundos entre cada temblor mayor con vibraciones más pequeñas llenando los espacios entre, como notas de gracia en una composición que solo ella podía oír. Los doctores lo habían mapeado, analizado, intentado arreglar. Pero Rachel había aprendido a vivir con él, a trabajar con él, a disparar con él, a hacerlo parte de ella en lugar de algo que le pasaba. Algunas cosas, una vez rotas, nunca pueden ser reparadas completamente. El pensamiento podría haber sido amargo una vez, cuando despertó en el hospital y se dio cuenta de que sus manos nunca estarían quietas de nuevo. Ahora era simplemente verdad. Ni buena ni mala. Solo otro hecho a integrar en la realidad de quien se había convertido. Las grietas son donde entra la luz. Alguien le había dicho una vez. O donde sale la oscuridad. De cualquier manera, el romperla había transformado en algo diferente. Algo que podía ver claramente desde ambos lados del divide entre entero y dañado. Pero aún podían servir. Aún podían importar. Marcus Rodríguez aprendería eso. Madison Hayes lo compartiría con sus miles de seguidores. Elena Rodríguez llevaría esa lección adelante en su propia carrera. Y tal vez, solo tal vez, el próximo soldado roto que apareciera en algún lugar donde no se esperaba encontraría una recepción diferente. No por quién solían ser, sino porque la gente había aprendido a ver fuerza en formas diferentes. Aún podían volar.
El águila en su pecho nunca volaría de nuevo con sus ojos muertos y carga de recuerdo. Pero volaba de formas diferentes ahora. En cada tiro que encontraba su marca a pesar de probabilidades imposibles. En cada hombre devuelto a la vida por manos temblorosas. En cada momento que cosas rotas probaban que aún podían servir un propósito. La misión continuaba solo en formas diferentes. Mañana vendría con sus propios desafíos y revelaciones. Habría preguntas sobre los mensajes, decisiones sobre Viena y cualesquiera fantasmas que se agitaran allí. Pero esta noche, en la quieta oscuridad de su apartamento, Rachel Thompson se permitió simplemente ser. Rota y entera, pasado y presente, supervisora de mantenimiento y guerrera fantasma, todo existiendo simultáneamente en una mujer pequeña con manos temblorosas y puntería perfecta. El amanecer venía. Siempre lo hacía. Y cuando llegara, lo enfrentaría como enfrentaba todo lo demás, con manos temblorosas estables en su propósito y el conocimiento de que a veces las cosas más rotas volaban las más verdaderas.